Bienvenido, Claudio Fermín. Es un placer darte la bienvenida en Proyecto Orinoco, en este tanque de ideas, un espacio para tener una tertulia, una conversa acerca de tu visión, tu historia, también como personalidad pública. Así que bueno, bienvenido a este espacio. Me encanta tenerte hoy acá. Muchísimas gracias, Temir, por brindarme la oportunidad de conversar contigo, de expresar mis ideas y me complace mucho que venezolanos que se dedican a la reflexión y a pensar a Venezuela puedan amplificar, puedan darle volumen a sus ideas y que hayas hecho esto, pues de invitarnos a unos cuantos que quisiéramos decir dos o tres cosas para compartirlas. Muchas gracias. Sabes que yo te asocio con la imagen de un político joven. Y mirando tu biografía, bueno, me encontré con algo que no recordaba, es que tal vez tu primera responsabilidad de dimensión nacional fue ser viceministro de Juventud. Y me pareció muy sintomático que fuera el momento en el cual, digamos, asumiste una responsabilidad en el gobierno del presidente Lucinchi en los años 84-89. Quería decir cómo un joven, 30 y tantos años en aquel momento, que surge como una personalidad joven en un mundo político que tal vez está dominado por caciques, por gente de más edad, etcétera, surge en un momento en el cual el sistema político venezolano está sometido a muchísimas críticas, está, digamos, en una fase de desmembramiento casi, la llamada Cuarta República. ¿Cómo vive un joven que está en pleno surgimiento de su vida política, que en plena energía, conquistando, digamos, espacios políticos, en un espacio político que, independientemente de él, se está desmoronando? ¿Cómo vivió el muy joven Claudio Fermín esa época del Caracazo, del 89, los años que lo precedieron, que eran momentos de conflicto político muy intenso? Bueno, ciertamente los conflictos, los desajustes, los cambios permanentes, que ya casi eso es una redundancia, ¿verdad? Forman parte de la actividad política. Todos tenemos la tendencia a creer que nuestro tiempo es el más difícil, que nuestra época es la más conflictiva, pero una noticia, siempre es así para todas las generaciones en todos los tiempos. Y bueno, desde la perspectiva muy personal, claro, uno enfoca, así como el camarógrafo enfoca buscando la nitidez, uno enfoca en las cosas que le ocurren a uno. A mí, por ejemplo, cuando me tocó estar de candidato presidencial en 1993, fueron variables que fueron arrinconándolo a uno. Yo estuve de candidato después del Caracazo, después de 2 golpes de Estado, con 2 expresidentes sometidos a acusaciones y a juicios, con la dirección nacional de mi organización, que su candidato, pues yo tuve la suerte de ganarle, que no se sentía representada en mí. Fueron momentos de mucha fortaleza de la antipolítica y yo, por estar de candidato del partido, digamos, más antiguo de lo que estaban compitiendo, podía ser el emblema de lo político. Entonces cada quien tiene su inventario de dificultades que atraviesa. A mí me parece que fue una candidatura complicada y hoy día eso mismo lo podría decir cualquier amigo candidato, alcalde en Acarigua o en Barinitas o en Cariaco. Es decir, cada quien vive su propia composición de lugar. Pero lo cierto es que fortunosamente esa sociedad que vivimos no nos satisface. Y no nos satisface hoy a nosotros en la Venezuela de 2020 y no le satisfizo a los haitianos hace 80 años, ni le satisfizo a los franceses hace 42. Es decir, el ser humano tiene un deseo, una aspiración de cambiar las cosas con las que está disconforme. De tal manera que tú me preguntas cómo vivió ese joven. Bueno, yo lo viví con mucha intensidad, pero la verdad es que esa es la vida de todos los que se meten en este asunto de tratar de resolver cosas que van más allá de sus propias cosas domésticas. Y es una vida exigente, la vida
de promover el cambio, de luchar por ideas, de contraponerla a otras. Cada quien tiene su lista de buenos y de malos y tú estás seguramente en la lista de malos de algunos. Es decir, es un problema, es un reto, es un desafío muy grande hacer política en democracia. Es decir, hacer política sometiéndose al criterio colectivo es un gran desafío y en tiempos de visibles cambios es tremendo. Yo te diría que yo lo viví como un gran desafío, siempre fue una cuestión compulsiva, retadora. La política misma tiene su adrenalina que te la va inyectando todos los días, es un mundo muy competitivo, primero contigo mismo y después porque estás sometido a prueba. No depende de tu esfuerzo, depende de que tu esfuerzo sea valorado por las personas que son el tribunal, que es la gente, ¿no? Es muy difícil. ¿Y sigues siempre definiéndote como un socialdemócrata? ¿Tiene sentido esa definición hoy? Quisiera saber si, no sé, te sentiste afinidad siempre con la izquierda, el centroizquierda. ¿Cómo ves el espacio ideológico en el cual Claudio Fermín, hoy presidente de un partido nacional llamado Soluciones por Venezuela, en qué espacio del espectro ideológico se ubican tanto Soluciones como su presidente Claudio Fermín? Yo comprendo, sobre todo en el mundo nuestro de las ciencias sociales, estos espacios, ¿no? Para tratar de ubicarnos, izquierda, derecha, centroizquierda, socialdemocracia, socialismo. Comprendo perfectamente y no tengo ningún inconveniente en traducir y tratar de adaptarme, ¿no? Pero nunca he sido muy dado a ubicarme en esos lineamientos, en esos cajones, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, estoy convencido que en un país como el nuestro, en un país que tiene tantas posibilidades desde el punto de vista de sus riquezas naturales, pero que esas riquezas, si tú no las extraes, si tú no las industrializas, bueno, eso es como el collar de la abuela que ella heredó de su abuela y que lo tiene debajo de la almohada por un momento de emergencia y que nunca lo vende, ¿no? Es decir, esa riqueza no existe. Una riqueza potencial. Sí, eso no es más que un recuerdo de familia. Entonces decir que tenemos tantas reservas de gas, que tenemos tantas reservas de hidrocarburos, que tenemos tantos miles, 3.000 kilómetros de costa en el Caribe y en el Atlántico, que tenemos los mejores suelos, que tenemos 12 meses de sol al año, qué recurso tan grande, que tenemos el país cruzado por ríos y lleno de lagos. Decir eso es decir nada si eso no se explota. De tal manera que desde el punto de vista de lo que yo observo en nuestro país, un país que tiene una potencialidad muerta, dormida, que han sido muy pocas las épocas en que esa potencialidad ha resurgido, en los primeros decenios del siglo XX, con el presidente Castro y con el presidente Gómez, la unificación del Estado, un Estado desmembrado por 90 años de guerra, por las montoneras, aquella unificación del Estado, claro, a un precio muy alto, eran dictaduras férreas. Las guerras del siglo XIX. Claro, sí, pero lograron unificar el país. Luego los dos grandes momentos de reforma del Estado, primero con el presidente López Contreras a partir del año 36, que aquí la única institución pública que existía prácticamente era el ejército. Correcto. Y el presidente López, pues con una visión extraordinaria, logró crear un Estado que atendiese diversas demandas, desde el control de los dineros públicos con la Contraloría, la niñez abandonada, no solo por ese prejuicio del hombre machista, sino que la recluta, las migraciones hacia las costas por el asunto petrolero. Fueron muchas las variables que tienen poco que ver con el supuesto machismo, que también existe, pero son otras las variables que llevaron a que la niñez estuviese muy abandonada. El presidente López creó el Consejo Venezolano del Niño, inventó un ministerio, hoy se llama de salud, de sanidad y asistencia social. Aquí hubo en Venezuela, hubo primero atención pública veterinaria para los animales en la finca, una dirección de salud en el Ministerio de Agricultura, primero que la salud para las personas. Una cosa curiosa, lo cual no es que esté mal, pero es un dato curioso. Revelador. ¿No? Revelador. Entonces, el presidente López fue un gran reformador. Y la segunda gran reforma vino sin duda después del año 59. Así que hemos sido siempre como un país en borrador. Entonces, en este país en borrador, en este país que siempre está en boceto, que cada gobierno que llega siente que
todo debe borrón y cuenta nueva, lo demás no existió, yo impongo mi propio proyecto. Se puede ser de izquierda, de derecha, de centro. Usted puede afiliarse a ciertos cartabones. Por ejemplo, la gente de izquierda creemos en la justicia social, creemos en la movilidad, en el derecho, vamos a llamarlo, en la equidad, en la igualdad. La gente de derecha cree más en el orden, en la buena administración, no importa cuál sea el precio que eso tiene que pagar. Pero en la individualidad también. En el proyecto más personal, en los derechos individuales. Correcto. Por cierto, la Constitución de 1947 en Venezuela fue un hito histórico porque es la primera constitución americana en la que se comienzan a hablar de derechos sociales, ya no el derecho aquel de la confraternidad, igualdad de la Revolución Francesa, ya no era solo el derecho a la propiedad, a la libertad, sino era el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Constitución que se da en el trienio, ¿no? Sí, el 5 de julio del año 47 se decreta esa constitución, pero lo que yo digo, en un país como el nuestro, es decir, hablando metafóricamente, haciendo un símil extraño, si tomas a cada país como un paciente, y tú eres el médico tratante, cada país tiene su especificidad. Entonces, en un país como el nuestro, por ejemplo, en que en 1936, cuando ya ha muerto el presidente Gómez, no había industrias. Las grandes industrias de Venezuela eran lactuarios, industrias de vela, industrias de pabilo. Eso eran para hacer alpargata, esas eran las industrias de Venezuela. ¿Cómo se podía hablar de una clase proletaria donde no había obreros ni había proletarios? Los historiadores dicen que fue en el 35-36 que Venezuela entró en el siglo XX. Decía Mariano Picón así, ¿no? Sí. Y hizo famosa su frase. Con todo respeto por la memoria de don Mariano Picón y por ese viaje al amanecer, que fue una de las cosas más bellas que leí en mi infancia, y por su biografía de Miranda, él hizo popular la frase de que Venezuela entró al siglo XX el año 36. Claro, tuvo la intención de decir que el Estado se reformó, que comenzaron las libertades, pero yo siento que no, Venezuela entró en el siglo XX, curiosamente, iniciando el siglo, porque la pelea de Cipriano Castro para centralizar el Estado, para acabar con las montoneras, la tarea de Cipriano Castro, que no lo logró, después lo hizo el presidente Gómez, para profesionalizar el ejército, el pago de la deuda pública, es decir, el sentido de una buena administración, eran indicios ya asomos de modernidad. Lo que ocurre es que el sistema dictatorial fue tan férreo, tan sanguinario, tan inhumano, que todo eso hizo que esa joven izquierda soñadora, bondadosa, humanitaria, los reprobara históricamente al presidente Gómez y al presidente Castro, y se creó aquella fraseología de Mariano Picón de que entramos al siglo XX, el año 36. Pero digo, hablando de izquierdas y derechas, si usted es de izquierda o si usted es de derecha o si usted es de centro, yo le pregunto, ¿y qué hacemos con Venezuela? Porque, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde el Estado, que por mucho tiempo, a partir del año 12, cuando empezó ya vamos a tener 110 años, vamos a cumplir de explotación petrolera, y el Estado fue muy fuerte. ¿Qué vamos a hacer con el Estado de hoy, cuando las reservas petroleras no llegan a 2.000 millones de dólares? ¿Qué vamos a hacer con el Estado de hoy, que es un Estado pordiosero que no tiene fortaleza? ¿No será que la fortaleza de hoy podría estar en lo que despectivamente la izquierda y orgullosamente la derecha ha llamado los capitales privados, que no son capitales privados? ¿Cuánto puede un rico en Venezuela? Imagínese un rico en Venezuela, no estoy hablando para hablar con el permiso de ellos, no es nada ofensivo, es simplemente que se han convertido en emblemas. No hablo de don Lorenzo Mendoza, ni de Escotet, ni de Gustavo Cisneros, ni de los Forbes. No son los grandes capitales. Sí, que a lo mejor no sé si lo son o no hoy, pero es lo que en la jerga popular los hemos popularizado, son como íconos en el buen sentido, de los ricos venezolanos. Esos ricos venezolanos, ¿en qué lugar están del 1 al 30 en Estados Unidos, en Francia, en Alemania? Será en el menos 15. Es decir, si uno de los problemas que tenemos es que no tenemos ricos, ni el Estado es rico en Venezuela hoy. No hay capital nacional. No hay, traduciéndolo a un lenguaje mucho más serio, pues no tenemos. Entonces, un país como el nuestro, ¿qué hacemos con los viejos términos de izquierda y de derecha? Claro. ¿No será que este es el momento realmente de convocarnos a todos? ¿No será que este es el momento de un poco más de modestia en el diagnóstico y comprender que los proyectos, sean de izquierda, de centro o de derecha, por sí solos valen poco frente a la especificidad del país? Claro. Yo soy de quienes cree, Temir,
entre otras cosas por esto que estoy diciendo, por un Estado desvencijado, por un Estado... Este es el Estado más débil que hemos tenido en nuestros 500 años de venezolanidad. 500, no vayan a creer que Venezuela existe de 1810 en adelante, no, tenemos 500 años de nación, nuestros 300 años españoles y nuestros 200 años emancipados. Este es el Estado más débil, este ha sido el momento más débil. Entonces, este es el momento que requiere de mayor unidad, este es el momento que requiere de mayores acuerdos. Claro. Si tenemos 40, 50 diferencias, pero tenemos 5 puntos en los que nos podemos aproximar, ¿no será que vale la pena que los ensayemos? Pero las fronteras de izquierda y derecha, los prejuicios del espíritu de pertenencia, el sentido de pertenencia y el espíritu de cuerpo, la redacción política del otro, y sobre todo que en política el otro es algo muy fofo. Hay que llamarlo el adversario, el enemigo. Correcto. Entonces, con ese relato del enemigo, del David y del Goliat, este país tan débil, este país nuestro, que es el único que tenemos, hay quienes tienen, son muchos ya, 2 nacionalidades, 3, pero lo que tenemos, una, y no tenemos interés en tener otra. Sí. Este que es nuestro único patrimonio, nos metemos en la piscina otra vez, de izquierdas, derechas, centros, socialdemócratas, la internacional, o vemos el paciente. Nos engolosinamos con las teorías del médico tratante o nos ocupamos del paciente, donde hay alta deserción escolar, claro, donde los suelos están siendo pésimamente utilizados, claro, los mejores suelos para la agricultura con toneladas de concreto encima, construyéndole edificaciones, o nos olvidamos de la zona de Guiria. ¿Qué está pasando allá en el pueblo de mi padre, en Río Caribe? En esa frontera. Cercanos a la frontera. ¿Qué está ocurriendo allá? Todo el mundo lo sabe. Son zonas de tráfico de droga y nadie dice nada. ¿Qué vamos a hacer con la tierra de tus antepasados allá en Guayana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el arco minero? Entonces yo creo que hay temas, perdona que me fui por allí, te estropeé la pregunta de izquierdas y derechas, no, para pero nada. Lo que quiero decir es que hay cierta, que es muy útil, que es una gran brújula para pensar, conocerse uno a sí mismo y qué piensa y en qué coordinada ideológica uno está, pero creo que es hora de que nos ocupemos no solo de nuestras vanidosas teorías, que son muy útiles, sino del paciente, de este país, de un país que está huyendo en estampida. Unos dicen que 3 millones, que 4 millones, que 5 millones. Mira, yo creo... Que cualquiera de esas cifras es tenebrosa. No, pero sabes que recojo lo que estás diciendo primero, algo que me parece muy importante en un político, en alguien que haga una propuesta política al país, que te inscribes en un relato nacional. Es decir, puedes reivindicar de cada periodo histórico aportes, etcétera, que me parece es uno de los grandes defectos de la política venezolana, efectivamente no considerar que tenemos un relato común, ¿no? Y eso es un discurso yo llamaría muy republicano en el sentido de bueno, podemos tener todos diferencias, pero juntos tenemos que construir país, tenemos que construir república. Me encanta oírte eso. Eso por un lado, y por otro lado recojo también claro, en esa pregunta, o en la respuesta a la pregunta, ya dibujas lo que es tu postura política, sin duda de más tiempo, pero que se refleja hoy en día en una postura política de construcción hay gente que no le gusta la palabra, de consensos, de acuerdos, de búsqueda de soluciones, porque estamos atravesando una coyuntura especialísimamente crítica, muy dura para el país. Si interpreto bien entonces esta postura, cómo ves desde tu propuesta política actual? Yo sé que has estado activo en años recientes, en el año 2018 participaste como jefe de campaña de la candidatura de Henry Falcón y candidato a vicepresidente. Has pasado también en periodos un poquito más lejanos, por todos los momentos históricos claves. Fuiste constituyente en el año 99. Es decir, has formado parte del debate de estos últimos 20 años, pero desde una postura efectivamente que no es una postura de confrontación absoluta, que es una postura de propuestas, sí, señalamiento de diferencias, pero para construir soluciones, y tal vez por eso así se llama tu partido. ¿Cómo ves en el 2020, en medio de esta terrible coyuntura, el camino a seguir? ¿Cuál es el camino que debe seguir la sociedad venezolana para resolver sus problemas políticos y económicos, que estoy de acuerdo contigo, son tal vez más graves hoy que nunca en nuestra historia reciente? Yo creo que esa percepción que has descrito de lo que sientes o captas que he dicho
me siento bien retratado en ello, porque yo creo que la categoría nación, la categoría Venezuela, ha sido completamente desestimada, ha sido más que desestimada, subestimada, que es peor. Se sabe que existe, pero la coloco en una prioridad 45. Y lo más importante en el mundo de la política, según lo que hemos documentado en discursos, en ensayos, en proclamas, en relatos, en la cultura oral, es la justificación que el liderazgo político de muchos tiempos para acá hace de su posición de izquierda o de su posición liberal o de su posición de centro para dibujarse como moderado. Hay un culto a la retórica y el objeto de estudio, diríamos en ciencias sociales, es decir, hay un gran esmero en desarrollar la teoría, la metodología, pero el objeto al que tú aplicas esa teoría es desestimado y ese objeto es Venezuela. Correcto. Ese objeto es Cariaco, ese objeto es Betijoque, es Barinita, ese objeto es Upata, ese objeto es la Charneca. Entonces yo sí me siento cómodo con esa descripción. Yo creo que la nación es una categoría, que es un patrimonio común, que es un destino político. Y voy a decir algo quizás muy... No soy un pesimista, soy una persona optimista. Yo creo que todos los días podemos avanzar. Pero en el diagnóstico, mira, del año 36 para acá, porque si bien es cierto que Gómez centralizó el Estado, canceló la deuda, Gómez fue algo así como el primer superintendente de inversiones extranjeras que Venezuela tuvo. Porque mientras el presidente Castro, que era una especie de carrito chocón, se esmeraba en pelear con todo el mundo, Gómez se esmeró en reconciliar al país con todas esas inversiones, lo que le valió de la izquierda de entonces, de la generación, o de las varias generaciones, la del 18, la del 28, le valió el mote de ser un entreguista porque se convirtió en un armador de atractivos para Venezuela. Tuvo unos méritos, yo los veo, y me expongo a cualquier crítica, pero la historia son los hechos, la historia no son los constructos que hacemos los intérpretes de la historia. Pero el presidente Gómez llegó hasta allí, el presidente Gómez no se ocupó realmente de las libertades, de la educación, de la salud, de lo que hoy llamaríamos coloquialmente en la cocina de la casa, de la calidad de vida. Correcto. Y esa calidad de vida comienza a desarrollarse en Venezuela en el año 36. Entonces lo que yo voy a decir puede asustar un poco, pero del año 36 en adelante, en esos 10 años de posgomecismo, del general López y del general Medina, que algunos han llamado transición democrática, luego en los años breves de la Junta Cívico-Militar, fue la primera experiencia en Venezuela cívico-militar. El trienio 45 al 48. El trienio 45-48, o la Revolución de Octubre, o el trienio ADECO, tiene diferentes maneras de recuperarlo, pero en esos 3 años, digamos, de transición hacia la democracia o de... Con Rómulo Gallego. Sí, con Betancur y Gallego. Luego en los 10 años del general Pérez Jiménez. Luego en los 40 años de gobiernos civiles, de alternabilidad. En esos 8 periodos ningún gobierno duró un día más de los días para los cuales fue electo. Bueno, ocurrió algo en común. La gente dirá, pero ¿cómo en común? Si hubo lopecismo, si hubo después adequismo, si hubo dictadura, si hubo después democracia de diferentes partidos, si hubo partidocracia. Sí hubo yo recupero algo en común. Desde el año 36 hasta hace unos 10 años, cada generación de venezolanos siempre vivió mejor que sus padres. Siempre. Usted me preguntará, ¿y en la dictadura de Pérez Jiménez? Sí, también. Hubo una dictadura feroz, pero hubo desarrollo de la infraestructura, embalses, carreteras, mejoramiento de los ingresos. ¿Pero qué cosa es esa que está diciendo? Bueno, es lo que observo, es lo que yo registro de mis estudios. No es lo que yo quisiera ver, son los hechos. Entonces, cada generación vivió mejor que la anterior. Ese orgullo que decían nuestras madres y nuestras tías, en cualquier pueblo de Venezuela, en cualquiera, fuese allá en la frontera con el Táchira o por allá abajo en el llano. Yo tuve 6 hijos y los gradué a todos. Sí, ¿Qué hay detrás de ese orgullo? Los gradué a todos. Mis hijos vivieron mejor que yo. Hoy no. De hace unos 10 años para acá estamos viviendo algo terrible, por más que se oculten las cifras del Banco Central, de los boletines epidemiológicos, que es que tenemos ya unas 2 generaciones de venezolanos que están viviendo peor que sus padres, que están viviendo arrimados,
un muchacho que se gradúa y no tiene, por decir algo cotidiano, pues no es nada materialista, es algo cotidiano. Un muchacho que después de mucho esfuerzo se graduó de médico con 7 años de estudio, se graduó de economista o de ingeniero industrial o de cualquier carrera que tomó en la vida y no puede dar la inicial para un automóvil, ni puede darse unas vacaciones, ni tiene que vivir arrimado. Entonces yo creo que este país nuestro, donde no llegamos a 2.000 millones de dólares en reservas, un país donde ya el Estado es muy débil, que tenemos reservas, sí, pero ¿de qué valen todas esas reservas gasíferas de las cuales algunos presidentes se han enorgullecido si las bombonas de gas no llegan sino una vez al mes a ciertos pueblos? ¿De qué valen esas reservas? Entonces, este país nuestro necesita con urgencia un giro de 180 grados. El combate político, y yo soy uno de los miles que te lo podría narrar como vivencia, el combate político es una pasión extraordinaria porque vives para tus sueños, vives compitiendo, vives superándote, las derrotas te llenan de más orgullo y tratas de encaramarte sobre un nuevo reto, pero ya no es el tiempo de eso. O en Venezuela nos damos la mano, o en Venezuela bajamos el copete de la soberbia, o en Venezuela hacemos un esfuerzo por salvar a Venezuela, a menos que la prioridad sea imponer mi partido que es de izquierda o de derecha o de centro. Bueno, si la prioridad es la herramienta y no el objeto, y no el beneficiario que es Venezuela, estamos enfermos. Por eso yo clamo por un gran acuerdo, incluso esta mesa de diálogo de la que forma parte Soluciones para Venezuela, yo he venido sosteniendo que más bien es una experiencia tímida, es una experiencia muy necesaria, y allí tendremos que seguir empujando, pero sumamente tímida. Veamos Venezuela desde afuera. Bueno, ya, ¿cuántos venezolanos hay hoy en el estado de Florida? ¿Cuántos venezolanos viven hoy en Colombia? Muchos más que los que viven en mi pueblo, en Barinas. Muchísimo más. Entonces, Venezuela se nos hizo muy, muy, muy compleja y ha pasado algo insólito. En la constituyente de 1999 me tocó proponer las 2 nacionalidades. Porque yo sentía que era injusto que si un venezolano... La posibilidad de tener doble nacionalidad. Sí, que si un venezolano tenía problemas de salud o por razones de amor, pues se enamoró de alguien que fuera española, mexicana o suiza, lo que fuese, o por razones de trabajo, de estudio, digamos una gente que va a trabajar al exterior y está condenado a ser extranjero. Entonces la constitución previa, la del 61, para tú tener una segunda nacionalidad, tenías que renunciar a la venezolana. Porque ese era nuestro orgullo, ser venezolano. Bueno, y yo siempre consideré que había sido una gran reivindicación tener la posibilidad de una segunda nacionalidad para que los venezolanos no fuésemos condenados a estar marginados en otro país, sino que recibiésemos los mismos beneficios. Y hoy, después de eso, no obstante que tuve que ver con eso, lo veo con preocupación. El país está tan hundido en una calidad de vida que ya es un atrevimiento hablar de calidad de vida. Yo diría, en una vida tan comprometida. Bueno, la gente trabaja para el pasaje, la gente trabaja para tener con qué ir a trabajar. Que hay gente que no quiere ser venezolano. Hay gentes, pero por miles, que andan buscando al bisabuelo canario, al abuelo portugués que tenían, que andan contratando un abogado o una abogada para que les haga una diligencia y los reconozcan en España con aquel pleito que los españoles quieren zanjar con los judíos cuando los moros los... Bueno, correcto, sefardíes. Entonces cuando un pueblo ya no quiere ser sí mismo, cuando los muchachos se matan por tener un pasaporte de otro país, y yo entiendo perfectamente que es una necesidad, porque si no, no pueden hacer una vida laboral, si no, no pueden reencontrarse con sus familiares que se expitaron. Estamos ante un peligro de disolución. De disolución de la nación. Claro. Gracias. Tenemos problemas económicos gravísimos, los servicios públicos desmantelados, el Estado Zulia. Hay gente que se está mudando de Maracaibo, de Cabimas, para Caracas, a vivir con familiares, porque ya en el Zulia no se puede vivir, porque no hay energía eléctrica, no hay funcionamiento del servicio. Entonces, la situación es tan terrible que en mi criterio, y esto es lo que yo quisiera, tú me preguntas al principio, ¿qué pienso? Bueno, si yo me exprimo lo que pienso, hay muchas cosas, pero hay una que quisiera dejar. Estamos en una situación tan grave que ya el combate político no es para que una corriente derrote a otra, para que un partido se imponga y sea trascendente para siempre. O nos unimos, como diríamos en el llano, del ahogado al sombrero, o nos unimos para salvar lo que queda. O ya dentro de unos años, además de que la gente no va a querer ser venezolano como hoy,
ni nuestros recuerdos quedarán en los emigrantes. Ya. Entonces yo creo, no quiero ponerme cursi, no quiero ponerme, tú sabes, lloroso, ni andar aquí con quejas excesivas, pero la situación es muy grave y yo creo que vale la pena un gran acuerdo, pero un acuerdo de verdad. No estos saludos, no estas palmaditas en el hombro de reunirnos 2 veces cada mes, no, un acuerdo para salvar. Y yo creo que en esto no tienen por qué ponerse a la defensiva los que hoy administran el país, que yo creo que deben tener un diagnóstico realista y no tienen por qué tampoco inhibirse los que pueden ser una alternativa de cambio y lo quisieran tener todo. ¿Todo de qué? Aquí hay que hacer, chicos, como los viejos... De un país que de un país que se desmorona. ¿Qué hay que hacer? Como esos viejos marchantes que iban por Santomé, por Anaco, cuando llegaron aquí los primeros libaneses y sirios, y decían, hermanos, cuando daban fiado y la gente no les pagaba, decían, yo prefiero tener el 20% de algo al 100% de nada. Estamos perdiendo el país. Claro. Por eso yo insisto en el acuerdo, no me avergüenzo de plantearlo. Yo sé que no es una crónica, yo sé que no es un relato que tenga esa épica y esa fuerza que tienen los grandes combates, pero yo creo que es la medicina que este paciente necesita. Un gran acuerdo nacional para sacar del foso a Venezuela. Pero es un relato que, de acuerdo a lo que tengo entendido, es mayoritario en la sociedad, tal vez no en la clase política. Ojalá. Tal vez no en la clase política. No, quería retomar, me quería poner exigente con el calendario, ya que hablabas de 10 años, porque creo que hay también diría como un debate alrededor de si lo que estamos viviendo es el fracaso de un modelo o el fracaso de una política. Te lo voy a decir más claramente. Yo no estoy de acuerdo con quienes hacen un relato continuo de los últimos 20 años. Y dicen, durante los últimos 20 años, y asimilan la situación actual del país a la revolución bolivariana que inició en el año 1999. Yo soy de los que hace una clara diferencia entre Venezuela antes del 2013 y después del 2013. Yo no considero que la situación actual, el gobierno actual, sea la exacta copia del gobierno del presidente Chávez. Con sus aciertos y sus errores, creo que hubo un cambio de naturaleza, un cambio cualitativo profundo, un rompimiento, si se quiere, a partir de la muerte del presidente Chávez, pues se tomaron o se dejaron de tomar ciertas decisiones y la conducción en estos últimos años bajo el presidente Maduro en algunos aspectos es muy distinta a la que podía tener el presidente Chávez. ¿A qué quiero llegar con eso? Que hay un relato de confrontación que dice, hoy en día el problema del país es que se polarizó Venezuela en el año 99, es que se alentó el surgimiento de la izquierda socialista, del proyecto de revolución bolivariana, y ese proyecto, iniciado en el 99, hoy en día nos llevó como una fatalidad a la crisis económica y social que estamos viviendo. Yo a veces también le recuerdo a quienes me dicen esto que en ese relato de las generaciones que vivían mejor que las anteriores, en el año 2010, 2011, los hijos de venezolanos vivían mejor que los que habían nacido tal vez en los años 80 o en los años 70. Es decir, esa tradición, en mi opinión, se prolongó durante el periodo del presidente Chávez. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Hacer esa narrativa de los últimos 20 años como un compendio que hay que agarrar y echarlo al trasto de la historia, en mi opinión, es lo que justifica que haya parte de la oposición venezolana hoy en día que tenga una postura de confrontación absoluta, que tenga una visión casi de muro de Berlín para restituir el funcionamiento democrático en Venezuela. Hay que infligirle una derrota histórica al proyecto chavista, histórica a la revolución bolivariana. Hay que aliarse con aliados internacionales que son los adversarios estratégicos de la revolución bolivariana desde sus inicios, los Estados Unidos. Es decir, hay un discurso de confrontación, de cambio pendular. Hay que reemplazar a esta propuesta política por una que le sea total y completamente opuesta. En fin y al cabo, la construcción de ese relato sobre los 20 años y que iguala, si se quiere, ¿no? El proyecto de la revolución bolivariana con lo que devino en estos últimos años, en mi opinión, nos encierra en ese escenario de confrontación
Y de alguna manera tus posturas actuales yo las veo como contrastando efectivamente con ese relato polarizador de la vida venezolana. De nuevo, no tenemos los venezolanos de hoy en día, independientemente de nuestras posturas ideológicas, que también incorporar las conquistas, los avances que se dieron en Venezuela después de 1999, la reivindicación de la democracia, la reivindicación de la necesidad de construir políticas sociales robustas, etcétera, no contribuyó en nada la revolución bolivariana a ese relato democrático de Venezuela. Sí, yo creo que sí, sobre todo al relato. Sobre todo la política en Venezuela ha tenido un domicilio preferencial en la cultura oral, en la cultura escrita, en el discurso. Yo me he encontrado con muchos amigos míos, admiradores del presidente Chávez y seguidores del presidente Chávez, que cuando comienzan a hacer el inventario de los grandes aportes del presidente y del chavismo a Venezuela, dicen, reivindicó en su discurso, por ejemplo, a los pobres. Y creo que eso es una observación pertinente. Ahora, mi pregunta es, ¿y el domicilio de la política está solo en los discursos? No. Porque tenemos que irnos Pero a hubo los... política. Sí, claro, pero tenemos que irnos a los hechos. Hoy, por ejemplo, no hay transporte público de pasajeros. Mire, los muchachos camarógrafos que están detrás de nosotros y muchos de nosotros o mucha otra gente distinta, para conseguir, dicen que el trabajo, a veces los contratos colectivos dicen, usted trabaja de 8 a 12 y de 2 a 5. Ah, de 8 a 12. Pero para yo llegar a las 8 a mi trabajo tengo que pararme a las 4, porque yo vivo en Guareni y no hay transporte. Tengo que pedir una cola y literalmente no hay transporte. Antes el problema era que era caro y la gente luchaba contra los transportistas para que no le aumentaran. Hoy eso no es que no sea un problema cuánto cuesta el pasaje, sino que pasó a un segundo plano. El problema es que no hay transporte, no hay gas. O sea, no hay distribución eléctrica. Sí, el desmoronamiento. La deserción, público, mire, ¿verdad? usted va a tú vas a cualquier vecindario, sea un barrio popular en Caracas, sea un bloque de clase media baja, de gente asalariada, digo baja en el sentido del salario, en Barquisimeto, y te asombra la cantidad de muchachos de 10, 14 años que tú ves en la calle. El absentismo escolar, la deserción escolar, los maestros y profesores, con todo respeto, ¿no? Y mi admiración vaya para muchos que no caben en esto, pero profesores y maestros que no están preparados ni académica, ni psicológica, ni vivencialmente para orientar, para crear actitudes, para cambiar la vida, para mejorar, para asistir a los que son sus educandos. No lo están. Es decir, están en una nómina, eso es otra cosa. Y a lo mejor ponen su mejor esfuerzo. Pero eso que hacen los padres en la casa, cepíllate los dientes, hiciste la tarea, saludaste a tu abuela, tendiste la cama, esos valores cotidianos, todo eso se viene abajo cuando tú llegas a un aula de clase y entonces el maestro, el profesor, de parejero, para ser popular contigo, pues habla con las mismas groserías que habla el muchacho, lo empuja, escupe en el suelo, no tiene hábitos... Es decir, estamos conscientes de lo que estamos creando. Entonces, esos grandes temas del absentismo escolar, de la calidad de nuestros docentes, del problema del transporte, de los servicios públicos, la moneda, ¿cuánto vale un bolívar hoy? Párate en una estación de gasolina y págale al bombero con un billete de... Pero a eso me refiero, eso no es el resultado de políticas específicas o ausencia de políticas específicas en los últimos Yo 6 creo que años. sí, yo creo que sí. Yo O sea, creo que ¿en qué tiene que ver esos problemas con el modelo de restablecimiento de un Estado social, de incremento Estoy de acuerdo que los últimos 10 pública? años han sido críticos, pero a mí no me gusta mucho analizar la historia de Venezuela por periodos presidenciales. Cuando tú analizas la historia como si en la unidad de medida, la unidad de trabajo académica fuese el periodo presidencial, entonces todos los lopecistas dicen que el general López fue un mejor presidente, todos los medinistas que el general Medina, todos los adecos que el presidente Betancourt, todos los que vieron que el presidente Caldera, todos los chavistas que el presidente... Es decir, analizar la historia por periodos presidenciales tiene un error, o sea, sí de inicio. Pero yo sí observo pues una gran debilidad en esos programas. Fíjate lo que se llamó los programas sociales. A mí me tocó estar de alcalde de una ciudad grande, pues que es Caracas. Nosotros comenzamos allí las rutas populares de transporte. El transporte estudiantil gratuito para todas las parroquias en la ciudad de Caracas.
un decreto que hice para el empleo de los impedidos, ciegos, gente que les faltaba una mano, y comencé por decretar que el 2% de la nómina de la municipalidad era para caraqueños impedidos. El policía escolar para combatir el tráfico de drogas en las adyacencias de las escuelas, guarderías infantiles, una cantidad de cosas, ¿no? Obras en los barrios. Vamos a llamarlo programas sociales. Y cuando yo llegué, todo eso se acabó. Textos escolares, nosotros distribuíamos textos escolares gratuitos en más de 400 escuelas. Se acabó. Entonces, los estudiantes en 400 escuelas, cuando llegaban, la lista de útiles escolares, que es un drama para la madre. ¿Y con qué compra esta lista de útiles? Pues eso lo acabamos en 400 escuelas de Caracas. Cuando el niño llegaba, tenía sus textos sobre el pupitre y el día que se iba los tenía que dejar para los niños que venían después. Para eso no hay que hacer un posgrado ni ser un genio, hay que tener un mínimo de entendimiento que eso es un drama para la familia venezolana. Entonces, esas cosas, así como la gente pretende hacer historia con la unidad de medida de los periodos presidenciales, esas cosas se acaban cuando llegue el nuevo gobierno. Yo digo, cuando aquí venga un cambio, ¿qué vamos a hacer con la misión vivienda? ¿La vamos a acabar? Algunos compañeros míos que coinciden en que tiene que haber un cambio político critican esta aseveración. ¿Y usted está de acuerdo con la misión vivienda? Y digo, pero si es que es casi lo único que existe. ¿Cómo no? Que si tiene una ranura, que no tiene ascensor, que la fachada es muy fea, pero ahí viven mejor que en el rancho donde vivían. Es una reivindicación extraordinaria. Entonces, no hagamos con los programas sociales, que en mi opinión reivindican el deseo de una sociedad igualitaria, de la movilidad social, que la gente viva mejor. No hagamos ahora lo que antes se hizo, que se acabó con el vaso de leche escolar, que se acabó con la beca alimentaria, que se acabó con tal y cual, porque eran programas o adecos o copellanos. Entonces, el que venga va a acabar con las misiones o programas sociales porque son programas chavistas. Entonces, eso de hacer historia con los periodos presidenciales como unidad de medida es igual de, no es tan grave, más grave es hacer gobierno con los periodos presidenciales como unidad de medida. Es decir, extinguir aquello que puede traer al buen recuerdo al alcalde anterior, al gobernador anterior. Correcto. Chicos, si el mejor médico, por decirlo en un lenguaje callejero, si la señora más preparada en pediatría es esa señora que es copellana, pues que sea la directora de pediatría. Y si el mejor geólogo que necesitamos para los pozos allá en el sur del lago es chavista, pues que sea el director de geología. Y si aquel adeco es el mejor economista en cuestiones de crédito agropecuario, pues que sea el director. ¿Será que los venezolanos, será muy difícil cambiar nuestra configuración y comprender que la nación, Venezuela, es una categoría más importante que el partido, que Venezuela es una categoría más importante que la izquierda o la socialdemocracia a la que pertenezco? Yo creo que nos va a costar. Y por eso es que soy convencido, Temir, que hay que atreverse a hacer un acuerdo. Valentía no hay que tener para tirar piedra y para quemar dos cauchos, para dar un golpe de Estado o para ofender. Yo creo que es demasiado tímida. Bueno, un país que no... ¿Qué le falta? Bueno, imagínate tú, un país como el nuestro, donde lo que fue un mensaje, en mi opinión, falaz, hace 6 años, de la guerra económica, una cosa que no existía. Ese discurso de la guerra económica, que no era sino una excusa para el mal funcionamiento de la acción de gobierno, hoy es verdad, hoy hay una guerra económica contra Venezuela. Venezuela tiene trancado su venta de petróleo y en una época... Y el acceso al financiamiento. Y en una época dramática, porque ahora sí somos un país no monoproductor, ahora somos mini productor, 700.000 barriles de petróleo al día. Pero hace 20, 25 años no solamente estábamos exportando petróleo, sino aluminio, la industria del hierro, arroz, cuero, hasta telenovelas se exportaban en Venezuela. Entonces yo siento que el acuerdo es demasiado tímido, porque imagínate, el acuerdo que hemos hecho... ¿Qué le faltaría? Ese acuerdo. Casi todo. Lo único que hemos asomado en este intento de diálogo, hemos asomado nada más que la nariz, así, tímidamente. Porque la polarización, esta pequeña élite que gobierna Venezuela, digo élite no en el sentido despectivo, no se ofendan, digo élite en el sentido de que la toma de decisiones es una toma que tiene un letrero que dice se reserva el derecho de admisión. Es decir, el mismo gobierno se autodenomina a esa élite el alto gobierno, que es donde se toman las decisiones, claro, independientemente de las buenas, de las regulares y de las malas. 5 o 6 personas. Y una élite, tienen 20 años dirigiendo el país, si lo queremos hacer desde el punto de vista de periodos presidenciales, o 6 años si lo hacemos ahora desde el punto de vista chavismo-madurismo. Pero aquí hay otra élite que tiene 20 años
proponiendo como salida el paro petrolero, la confrontación de nuestros oficiales en la Plaza Altamira, el carbonazo, la abstención, es decir, desarmar al ciudadano que no tiene ni siquiera el privilegio que yo tengo de opinar, que otros tienen de escribir, o que otros tienen de dirigir un sindicato o un gremio o un partido. Es decir, el ciudadano verdaderamente de a pie, que lo que tiene es su opinión, que la puede expresar en el voto, la tesis abstencionista lo desarma. Peor, porque no es un abstencionismo que le dice, si a mí no me gusta Claudio Fermín ni me gusta su partido y pienso que el señor es dañino o lo que sea, pues yo no lo voto. Es una opción política. Pero peor, han sido malucos, porque convirtieron a la abstención en una opción ética. Si usted vota, usted es deshonesto. Usted es un corrompido si vota. Y la gente bajo esa coerción... Colaboracionista. Claro, bajo esa coerción de su hijo, del vecino, de no ser acusado como una persona corrompida, muchas veces queriendo votar la gente dice, no, yo no voto. Y si usted no vota, el descontento sigue. ¿Quién lo capitaliza? Una pequeña élite. La misma élite que parió el paro petrolero, la Plaza Altamira, la abstención, la declaración de ausencia absoluta del cargo. Maduro, usted puede decir, como yo creo que yo soy de oposición y yo no voté por Maduro en ninguna de las dos ocasiones. Pero decir que Maduro está ausente, pues yo veo que el tipo trabaja 20 horas al día. Es decir, es un artificio. Y luego la otra cosa, las guarimbas, y luego lo indigno. Pedir injerencia militar extranjera. Cuando yo veo venezolanos reuniéndose en el Departamento de Estado como si fueran funcionarios gringos, cuando yo veo venezolanos yendo al Comando Sur, a mí me da un dolor muy grande. Me da mucho dolor, porque este es nuestro país. ¿Cómo no? Yo no convengo ni comparto con tal o cual partido y tal señor no comparte con lo que yo estoy diciendo. Pero nosotros somos venezolanos. Entonces pedir que se nos mancille el territorio, que alguien nos invada, solicitar que alguien nos tutele. Entonces, ¿de qué valió el 5 de julio, Temir? Porque el 5 de julio de 1811 nosotros dijimos que nos íbamos a autodeterminar, por cierto. Esta no fue una independencia porque nos invadieran extranjeros, porque tuviésemos guerras religiosas, porque tuviésemos guerras étnicas, porque los señores feudales querían nuestro territorio, no. Esto fue más bien una emancipación, me gusta más el término. Esto fue un destete, porque nadie nos estaba invadiendo. Eran nuestros abuelos y nuestros tíos que crearon esta nueva comunidad de indios, negros y españoles que tenían 300 años tomando las decisiones desde Cádiz, desde Madrid, y un día los caraqueños le dijeron y los cumaneses le dijeron, no señor, hasta aquí llegó. Fue el verdadero destete. Entonces, ¿de qué valió el 5 de julio de 1811 cuando dijimos que éramos soberanos? ¿De qué valió la vida de Bolívar, del general Páez, de Urdaneta, de Sucre? ¿De qué valió el pensamiento de Rocio, de Ustaris, de Peñalver? ¿De qué valió todo eso si hoy tenemos que decirle a los americanos, invádannos? Si hoy tenemos que aplaudir, como yo veo, a la gente de la Mesa de la Unidad. Eso da vergüenza. ¿Cómo van a apoyar sanciones económicas contra Venezuela? Correcto. ¿Cómo se ve que nunca han tenido ni un puesto de periódico? Usted sabe lo que es no tener acceso al financiamiento, usted sabe lo que es no tener mercado, usted sabe lo que es que nuestros buques y nuestros navíos no puedan atracar en tales puertos, usted sabe lo que es, bueno, y todo eso compaginado con las políticas migratorias. Ser un venezolano hoy es una cosa que, no sé, les damos como asco. No les dan visa en muchos países, no les dan entrada a sus países, mantienen a nuestra familia segregada. Entonces, eso, y la deserción escolar y la inseguridad, usted sale y lo matan en la luz del día en la puerta de su casa y usted trabaja solamente para el pasaje. Un sinfín, no le voy a meter el dedo en la llaga, todos sabemos lo que estamos pasando. Y yo me pregunto, ¿y si este no es el momento de un gran acuerdo? ¿Cuál es el momento? ¿Y cómo Si se logra ese gran acuerdo? Ese gran acuerdo se logra con gente adulta, con gente que no esté jugando a la política, con gente que para hacer política primero no mande a hacer una encuesta y un consultor de imagen para ver qué es lo que debo decir. Aquí hay políticos que están más pendientes. ¿Qué debo declarar hoy? ¿A qué debo proponer hoy? ¿En qué creo? ¿En qué creo? Entonces yo creo que la política tiene que enseriarse y yo conozco, al menos yo creo que yo no soy de Saturno ni de Júpiter, yo soy de aquí, criollito como el topocho. Y yo conozco decenas de chavistas, de adecos, de masistas, de caucerristas, de gente de soluciones, de gente de independiente. Conozco decenas de personas que coinciden con lo que estoy expresando.
Quizás no lo expresan públicamente porque me sancionan o porque me dicen tal cosa en mi partido, pero yo lo hablo a diario, que son venezolanos, por eso creo en esa categoría. Y yo creo que así que tengamos, como te lo dije hace 20 minutos, 40, 50 diferencias, si tenemos 5 puntos en los que tenemos que aproximarnos, la calidad de la educación, las inversiones en salud, ¿no será justo que en las 1.356 parroquias de Venezuela, a estas alturas, en pleno siglo XXI, en la época del WhatsApp y de los satélites, ¿ustedes no creen que es justo que en esas 1.356 parroquias del país nosotros tengamos en cada parroquia no solamente un consultorio pediátrico, un consultorio geriátrico? ¿Y qué vamos a hacer con los viejos con catarata? Y con la gente que le duele los meniscos, y con la gente que tiene una vértebra oprimida y que tiene problemas en la cadera. Bueno, en Venezuela no hay servicio médico extendido en todo el país. En Venezuela no hay educación de verdadera calidad, incluyendo el esfuerzo que hacen muchos educadores por hacerlo bien. En Venezuela no hay transporte público de pasajeros. Esto le puede lucir muy elemental a quien esté en su tesis de Gramsci o de Marx. Esto le puede parecer una cosa pedestre, pero esta es la vida cotidiana. Entonces, para eso necesitamos un acuerdo. Y hace falta también tener una base material, hace falta establecer. Y hace falta tener una base material. Y esa base material, aunque luzca insólito, ya no la puede proveer el Estado venezolano. El Estado venezolano hoy está en una etapa de raquitismo. Por supuesto, eso no es de extrañar porque el Estado es una expresión de la fortaleza de la economía. Correcto. Y necesitamos que esas viejas fronteras entre capital privado y capital pública son cosas tan primitivas. Casi que es como decirle a un muchacho que disca un número, es que ya el disco no existe. Bueno, así más o menos son estos debates entre la diferencia entre el capital privado y el capital público. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que el capital sea privado y público si al trabajador lo que le interesa es la fuente de trabajo? Si a la sociedad lo que le interesa es el consumo de un bien que se distribuya. Si lo que nos interesa es un mínimo de estabilidad. Entonces yo sí creo, y ojalá que en estos próximos debates donde vamos a discutir ofertas legislativas en la elección de la Asamblea Nacional y cuando venga la elección del nuevo Poder Ejecutivo, ojalá que podamos ver gente que plantee gobiernos, no solamente candidaturas de alianza, sino gobiernos de alianza. Yo al menos no concibo, y esto no es una acusación de debilidad contra nadie, es el país. Yo no creo que el próximo gobierno, yo no sé si Maduro se atreva en los años que le quedan, no sé si esa discusión se da dentro del Partido Quinta República, pero yo no creo que si un gobierno quiere cambiar, cualquiera que sea, si aquí viene un cambio, podrá ser un gobierno monopartidista. Tiene un solo partido, independientemente de las virtudes de sus líderes, la fuerza de convocatoria, la capacidad de incidencia histórica para modificar la sociedad venezolana. Entonces, no puede valer más la soberbia, el orgullo, la vanidad de un partido para derrotar a otro que en la categoría Venezuela. Yo sí creo en el acuerdo, pero no en estas palmaditas de cortesía que... Prefiero estas palmaditas de cortesía que estamos intentando con la mesa de diálogo, porque al menos hemos logrado liberar 46 presos políticos, logramos que se incorporara la fracción del PSV y sus aliados a la Asamblea Nacional, estamos comprometidos en elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, hay una distensión, el inicio de una distensión, hay una trocha, estamos abriendo una trocha, ojalá se convierta en una gran autopista para acabar con la polarización. La polarización es un cáncer. Mire, una dictadura tipo Gómez, Castro, Guzmán Blanco, Pérez Jiménez, una dictadura es un yunque sobre un país. Ahora imagínense lo que son dos dictaduras a la vez. La polarización es un modelo de segregación política. Quien no pertenezca a estos dos extremos no existe. Eso atenta contra Venezuela. Y bueno, sé que el desafío no es fácil, pero yo no creo que vamos a tener país en estos debates para las gradas. Hay mucha gente jugando para las gradas. Mira, el descontento es tan grande, todo el mundo lo está pasando mal. Más del 80% del país quiere salir del presidente Maduro. Ahora, cuando usted ve los estudios de opinión, la gente que vota o que hemos votado por los candidatos de AD, de Un Nuevo Tiempo, de COPEI, del MAS, de Primero Justicia y Voluntad Popular, de Causa R, de ABP, de todo lo que se llama la oposición, pues. Toda la gente que vota por todos esos, sean militantes o simpatizantes o independientes, llega al 19, entre 19 y el 20%. Y el otro 60% para llegar al 80% de rechazos, ¿dónde está? Es el que quiere construir. ¿Dónde está? En quienes eran chavistas, que ya no son maduristas, entre quienes eran niní,
que ya, porque no eran ni por indiferentes, eran ni porque no les gustaban ninguno de los dos polos extremos, y ya no son, ya están resueltos a apoyar algo. Ahora, ¿cómo se une todo eso? ¿Cuál es el nylon y la aguja que vamos a utilizar para tejer esa colcha de retazo que es Venezuela? El entendimiento, no la confrontación. La confrontación es la lápida sobre Venezuela. Es el entendimiento, no hay otro camino. Muchísimas gracias. Gracias a Claudio ti. Fermín. Gracias a ti.